Warren Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos. Ha obtenido un rendimiento del 19,8% desde 1965 hasta 2022. Si hubieras invertido con él $5.000 en 1965, tendrías ahora $148 millones. ¿Y cómo lo hizo? Pues entre otras cosas siguiendo estos 3 simples consejos que nos da en una entrevista que he traducido para vosotros. ¿Estáis listos? ¡Allá vamos! Y para comenzar, Warren nos cuenta sus comienzos, sus primeros errores y el gran descubrimiento que hizo. Empecé a invertir cuando tenía 11 años, simplemente dudé hasta que tenía 7, 8 o 9 años, pero desafortunadamente no comencé hasta los 11. Al final compré mis primeras acciones cuando tenía 11 años y luego experimenté con un montón de cosas, como cronometrar las acciones y hacer gráficos, y hacer todas estas locuras. Fue muy divertido, sin ganancias, pero muy divertido, y lo hice hasta los 19 años. También leí todos los libros sobre inversiones en la biblioteca pública, simplemente los devoré. Fue fascinante para mí, pero no tenía un modelo, solo estaba buscando algo. Esperaba que las pequeñas cosas en un gráfico me dijeran algo sobre lo que iba a hacer esa acción. Fue un poco loco, pero todos lo estaban haciendo, así que pensé que yo también lo haría. A veces ponías el gráfico patas arriba y aún así no ayudaba. Finalmente, en 1949 leí El inversor inteligente de Benjamin Graham. Nunca había oído hablar de este libro hasta entonces. En realidad, solo hay 2 capítulos en este libro que son la clave, pero que establecen mi modelo filosófico para invertir de 3 maneras. Son tan básicos y tan simples que es difícil entender cómo podrían ser tan importantes, pero también los 10 mandamientos son simples. A continuación, Warren Buffett nos explica el primer consejo que extrae del libro de Ben Graham. La primera es que una acción es parte de un negocio, quiero decir, no puedes pensar en una acción como algo diferente. Valoras un negocio y luego lo divides entre las acciones en circulación. Pero lo que tienes que pensar es en qué tipo de empresa estás entrando, en cuáles son sus características económicas para sus competidores, cómo es su gestión. Todas estas cosas son las que se relacionan con una empresa en lugar de un pequeño símbolo. Yo solía conocer cuando tenía 11 o 12 años todos los símbolos de cada empresa en la bolsa de valores de Nueva York, pero no sabía nada. Quiero decir, podía saber que X era acero estadounidense y el símbolo T es AT&T y así sucesivamente, pero no sabía nada. No sabía qué había detrás de ellos, así que tuve que empezar a mirar estos pequeños símbolos o estos pequeños nombres en el periódico como negocios y decidir cómo se valora un negocio, que es lo que había que tener en cuenta. En el segundo consejo, Warren Buffett nos habla del famoso señor mercado y en cómo hay que tratar con él. La segunda cosa que el libro de Graham ofrece es un punto de referencia maravilloso. Es la forma en cómo debe reaccionar el inversor ante las fluctuaciones del mercado de valores. Habla de su mítico señor mercado en el capítulo 8. No se ha descrito nada mejor en términos de la actitud de los inversores hacia los precios de las acciones. La mayoría de las personas reaccionan de manera incorrecta ante el precio de las acciones. Quiero decir, se sienten bien cuando sus acciones suben, se sienten mal cuando bajan. Creen que el mercado de valores está ahí para instruirlos. Y el señor mercado es ese socio que usted tiene para invertir y es un socio extraordinariamente servicial. Este tipo viene todos los días y te dice cuánto te pagará por tu interés en el negocio o que te venderá más al mismo precio. Nadie hace eso con su negocio privado. Si tú y yo somos dueños de una gasolinera y te digo todos los días quiero que vengas y me ofrezcas la mitad de tu interés en la gasolinera, y puedo comprar tu mitad o venderte mi mitad al mismo precio y tienes que venir todos los días y lo haces, estarías en una desventaja terrible. Estarías en una desventaja particular si eres el señor mercado, ese señor que amablemente te da esas cifras todos los días, cifras diferentes al final y al comienzo del día, nombrando un precio al que usted podría comprar o vender. Lo hermoso de él es que es un tipo alcohólico, maníaco depresivo, quiero decir, es tan enfermo como parece, deambula todo el día, mira cosas locas, va a nombrar todo tipo de precios locos y no tienes que prestarle atención excepto cuando te conviene hacerlo. Si es una vez al año, si es una vez cada 5 años, es una acción entre 3.000, todo lo que tienes que hacer es sentarte allí, no tienes ninguna responsabilidad moral hacia este imbécil. Quiero decir, él está nombrando estos números que no le pediste, pero al hacerlo, todo lo que tienes que hacer es elegir el momento en el que está particularmente deprimido o particularmente maníaco, o particularmente borracho, o lo que sea, y el mercado mostrará todas estas cosas y tú las aprovechas. Eso es lo extraordinario de las acciones. Si lo piensas bien y observas los altibajos de todas estas empresas estadounidenses durante el último año, verás que caso tras caso, en el que el máximo es 2 veces el mínimo. Eso es para empresas estadounidenses sólidas que siguen pagando, vendiendo productos, etc. Pero si sales y miras tierras de cultivo a 10 millas de aquí, no hay forma en el mundo en que las tierras de cultivo varíen en valor de X a 2X. Tal vez no vaya ni siquiera de X a 110% de X o viceversa.
Si miras un edificio de apartamentos cerca de aquí y calculas el valor de los mismos durante un año, no se moverá un 10%. Pero aquí están los mejores negocios estadounidenses y la gente simplemente nombra estos números que van por todos los lados. Y no tienes que jugar excepto cuando quieras. Eso es lo importante, y eso es lo que Graham te dice. El mercado no está ahí para darte instrucciones, para decirte cualquier cosa. Los mercados están ahí simplemente para servirte cuando quieras que te sirva. Una de las cosas más importantes para recordar de las acciones, la cual es muy difícil de hacer, es que la gente tiene todos esos sentimientos al respecto. Estas no saben que eres el propietario. Estás ahí sentado con estos certificados de Berkshire y la compañía ni siquiera sabe que usted es el propietario. Se están negociando ahora las acciones y ellos no saben que usted es el propietario. Así que no tienen sentimientos hacia usted. Quiero decir, tienen todos estos sentimientos al respecto. Pero es solo una parte del negocio. Si Berkshire vale 75.000 veces 1,5 millones de acciones, ya sabes, aproximadamente 110 billones o algo así, es una buena inversión. Si no lo es una pésima inversión. Tienes que valorar el negocio, pero la gente no hace esto en Wall Street. Escucha precios objetivos o este tipo de cosas, pero no ves a nadie escribir un artículo que diga que esta es la naturaleza de este negocio en los próximos 20 años. ¿A qué precio se debería de vender este negocio? Olvídate de a cuánto se vende. De hecho, es una de las cosas que siempre me gusta hacer cuando busco inversiones. Es mirarla sin saber el precio, porque si se ve el precio, automáticamente tiene una influencia sobre ti. Si simplemente se sienta con los informes, si se me ocurre una idea sobre una empresa y obtengo estos informes 10K y demás, prefiero no saber el precio porque prefiero valorarlo sin saber el precio. Cuando solía hacer handicap a los caballos de niño, una de las cosas que hacía era obtener el formulario de carrera con anticipación. Si había 9 caballos en una carrera, diría obviamente que las probabilidades de que cada uno ganara la carrera tenía que sumar un 100%. Así que si revisabas el formulario de la carrera y yo miraba la tercera carrera en Hilaea, intentaría calcular el porcentaje de probabilidades de que cada caballo ganara la carrera, y eso tenía que sumar el 100%. Luego compararía estos porcentajes con las probabilidades, pero no miraría las probabilidades primero, miraría el desempeño pasado y todo eso primero. El mercado de valores actúa de la misma forma. Si te estoy aportando valor, te agradezco mucho un like, que me ayuda muchísimo siendo un canal pequeño, y considera suscribirte si quieres ver más contenidos como este de inversiones, dividendos y finanzas. Y en tercer lugar, y tan importante como las anteriores, está el margen de seguridad. La tercera cosa en el libro de Graham es el margen de seguridad. Si llegas a un puente y dice capacidad de 10.000 libras y estás conduciendo un camión de 9.800 libras, conducirás un poco más para encontrar otro puente. Quiero decir, nadie conoce exactamente cuál es el límite de peso que soporta, y es posible que la señal se haya instalado hace 3 años. Así que siempre dejas un margen de seguridad. No intentas apurar en estas cosas, esperas hasta que algo te grita en el mercado de valores. Y al final Warren Buffett concluye: con estos 3 principios puedes construir todo tipo de estructuras, pero estos son los cimientos, y esto está en el inversor inteligente. Nunca he encontrado nada que se pueda comparar remotamente con estos 3 principios. Además, no puedes deshacerte de una pata del taburete y tener una buena filosofía de inversión. Pero yo diría que lo más importante durante un largo periodo de tiempo y trabajando con mucho dinero es entender el negocio. Digamos que te dan $1 millón o cualquier suma que necesites, y que puedes mirar alrededor de Knoxville o de Tennessee y comprar 3 negocios cualquiera que conozcas en una semana. Negocios privados que no estén negociando en el mercado ni nada por el estilo. Tienes una semana para hacerlo o tienes que devolver el dinero. ¿Qué harás durante la próxima semana? Puedes mirar todas estas empresas, con algunas de las cuales estás bastante familiarizado, algunas de ellas menos, algunas las conoces por su reputación, algunas las conoces por su gerencia, algunas de ellas las conoces por su situación competitiva. ¿Qué estarás pensando durante este periodo de 7 días? ¿Cómo seleccionarías realmente estas empresas? Creo que si buscas 3 negocios y no puedes intercambiarlos después de comprarlo, vas a ser dueño por el resto de tu vida, así que buscarás negocios que tengan una ventaja competitiva duradera. No querrás comprar una franquicia de Burger King solo porque nadie ha venido a 10 millas de ella todavía, porque sabes que McDonald's y Wendy's llegarán aquí muy pronto. No se trata necesariamente de quién gana más dinero ahora, sino de algo que tenga una ventaja competitiva duradera y que tenga un negocio con algún tipo de foso a su alrededor. Porque el capitalismo, por definición, es un sistema en el que cada vez que alguien tiene una ventaja económica, un castillo económico, alguien más vendrá después a intentar conquistarlo. Es natural. Si abres un restaurante que tiene éxito aquí en la ciudad, sabes que alguien tomará tu menú y probablemente se llevará a tu chef. Tal vez reduzca el precio, ofrezca más plazas de aparcamiento o tal vez sea mejor. Sea lo que quiero decir es que el capitalismo consiste en ir tras el castillo de otro. Si ese es el caso, quieres un castillo con un gran foso defensivo a tu alrededor.
Hay muchas maneras de tener un foso defensivo en algo. Podrías tenerlo mediante protección de patente, podrías tenerlo por ubicación en ciertas áreas. Me refiero a que se te pasa algo por la mente como Coca-Cola. 6.000 millones de personas en el mundo, prácticamente todas tienen algo en mente sobre Coca-Cola, en gran medida favorable. No tienen nada en mente sobre RC Cola, y si RC Cola gastara $1.000 millones en publicidad, aún así no tendrían nada en mente sobre RC Cola, pero tienen algo en mente sobre Coca-Cola, y en general favorable. Por eso Coca-Cola quiere estar donde la gente sea feliz, porque quieren estar en el teatro, quieren estar en Disney World, quieren estar en la serie mundial, quieren tenerte bebiendo siempre ese trago de Coca-Cola mientras al mismo tiempo experimentas felicidad. Y si hacen eso, van a vender mucha Coca-Cola, y no habrá ninguna diferencia si alguien gana medio centavo menos en una porción de Coca-Cola. Esa es una ventaja competitiva duradera, y quieres que la administren personas honestas y capacitadas, y no quieres que la dirija un ladrón ni un estúpido. Los mejores negocios para comprar son aquellos en los que puedes tener un estúpido allí, quiero decir. Peter Lynch dice, comprar un negocio que sea tan bueno que un idiota pueda administrarlo. Y eso es así porque tarde o temprano uno lo hará, y hay algún mérito en esto. De hecho, recibí una pregunta el otro día de este grupo de estudiantes y me dijeron, ¿sabes lo que va a pasar con Versailles cuando no estés aquí? Y dije, bueno, Versailles es tan bueno que puedo volverme loco. De hecho, puedo que incluso lo esté. Y así sabes que ese es el tipo de negocio que debes tener. Pero quieres una administración que sea capaz y honesta, y luego lo quieres a un precio que sea sensato, y eso es lo que buscarías. Hubo un gran artículo en el New Yorker hace 30 años, cuando Bobby Fischer estaba jugando a Spassky en la famosa partida de ajedrez, que llamó la atención de todo el mundo, y examinaban cómo la mente podía manejar miles de millones y miles de millones de posibilidades. Podrían agrupar cosas e inmediatamente reducirlas a 4 opciones. Ahora bien, cuando los humanos juegan contra algo como Deep Blue o la última versión de la computadora, esta computadora está haciendo tal vez 700.000 o 1 billón de cálculos por segundo, y la mente humana está compitiendo contra eso, pero la computadora está comprobando todas las posibilidades, y la mente humana de alguna manera tiene la capacidad de descartar el 99,99% de todas esas posibilidades, por las que la computadora tiene que pasar para al final concentrarse en esos 3 o 4 posibilidades que realmente tienen sentido. E invertir es mucho como esto. No es tan difícil porque no hay tantas empresas, pero quieres descartar todo tipo de cosas. Si alguien me dijera que mi vida dependiera de elegir entre las acciones del Dow Jones, un grupo de 10 que tuvieran el mejor desempeño o que superaran al índice en su conjunto, dedicaría mi tiempo a pensar en las empresas con peores resultados, descartaría cosas y luego me daría cuenta de que las dejé atrás. Esa sería la manera más fácil de abordarlo. En realidad el problema es más que tratar de elegir los 10 mejores. Si estuvieras pensando en el estado de Tennessee, sabes que hay un montón de cosas que no examinarías, simplemente te das cuenta de que son demasiado difíciles. Podrías decidir, por ejemplo, que sabes que los concesionarios de automóviles son demasiado difíciles, siempre va a ser competitivo. ¿Quién sabe si Ford o General Motors va a vender más autos dentro de 5 años? ¿O cuáles son las tarifas de coches extranjeros? Así que simplemente dices, renunciaré a los concesionarios de automóviles, pensaré en otra cosa. Y el enfoque que utilizas es el mismo que realmente quieres llevar a cabo en el mercado de valores. Tienes 3.000 empresas esta noche. Puedes mirar en la bolsa de Nueva York. Hay una valoración de cada una de ellas que cambiará mañana. No tienes que juzgar una vez al año. Si tienes 20 buenas, si tienes 5 buenas ideas, en tu vida puedes hacerte muy rico. Le digo a los estudiantes que a veces estarían mejor si tuvieran una tarjeta perforada cuando salieron de la escuela con solo 20 golpes. Porque entonces, en lugar de escuchar a alguien en un cóctel y luego a la mañana siguiente comprar alguna de esas acciones, realmente pensarían en cada golpe. Esos son todos los golpes que recibes. 20 golpes son suficientes. Solo tienes que asegurarte de no hacer ninguno por razones frívolas. Nunca queremos comprar nada pequeño en Versailles. Simplemente no hace ninguna diferencia. Queremos pensar en cosas que puedan mover la aguja. Y eso se vuelve más difícil a medida que aumenta el capital, pero esa es la manera de centrarse en las inversiones. Y si quieres seguir aprendiendo de Warren Buffett, pulsa aquí.